Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 181. 5 de 9. Shinichi bajó la mano y miró a Rosy tendido inconsciente en el suelo. Después de observarlo por un momento, un rastro de compasión destelló en sus ojos. Pensándolo bien ahora, de verdad te tocó la peor parte, murmuró Shinichi. Primero, fuiste aplastado instantáneamente por mi yo futuro. Ese recuerdo probablemente te atormentará por el resto de tu vida. Y después de eso, te arrastraron a una actuación entre él y yo. La comisura de la boca de Shinichi se contrajo levemente. Si fuera él, de pie en la cima del mundo ninja, solo para que alguien mucho más fuerte apareciera de la nada, lo aplastara sin esfuerzo, y luego lo agarrara del cuello mientras soltaba sin sentidos crípticos. G. Shinichi soltó una risa baja. Si eso me pasara a mí, probablemente tampoco me recuperaría jamás de la vergüenza. Sacudiéndose los pensamientos dispersos, se mordió el pulgar y rápidamente formó sellos de manos. Técnica de invocación. Puff. Una nube de espeso humo blanco estalló a través del desierto. Cuando el humo se disipó, el enorme cuerpo con forma de babosa de Katsuyo apareció sobre la arena. Katsuyo, lo mismo de siempre. Shinichi señaló al inconsciente Rosy. Llévalo de vuelta a Konoha y entrégaselo a la hermana Tsunade. Katsuyu miró al hombre inconsciente en el suelo e inmediatamente sintió el masivo chakra de bestia con cola proveniente de él. Por un momento, incluso ella guardó silencio. Maestro Shinichi, este es Rosy, el Jinchuriki de las 4 colas de Iwagakure, ¿verdad? Preguntó suavemente. Lady Tsunade una vez luchó contra él durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Bajó levemente su cuerpo para examinar a Rosy más de cerca. Pensar que en verdad lo capturaste, eso es verdaderamente increíble. Shinichi miró a Rosy y respondió con calma, solo era un objetivo algo problemático. Katsuyu guardó silencio de nuevo. Un Jinchuriki de las 4 colas es considerado solo algo problemático por un momento, genuinamente se preguntó si había algo en el mundo que Shinichi realmente tomara en serio. Sus antenas se sacudieron levemente antes de que volviera a hablar. La última vez que traje al Jinchuriki de las 7 colas de vuelta a la oficina del Hokage, Lady Tsunade y Shizune ya estaban extremadamente conmocionadas. Hizo una pausa, aparentemente recordando el caos de aquella vez. Esta vez incluso si están mentalmente preparadas, probablemente se conmocionarán de nuevo. Después de todo, Rosy ha sido un poderoso famoso en Iwagakure durante décadas. Después de hablar, Katsuyo abrió la boca y produjo un pequeño pergamino cubierto de saliva pegajosa. Shinichi lo tomó con una mirada de perplejidad y rápidamente lo limpió. ¿Qué es esto? Lady Tsunade me pidió que te lo diera, explicó Katsuyo. Contiene información de inteligencia sobre los movimientos recientes de Utakata, el Jinchuriki de las 6 colas y un ninja renegado de Kirigakure. Oh. Shinichi arqueó levemente una ceja, su agarre sobre el pergamino apretándose. No había esperado que la siguiente pista llegara tan rápido. Utakata, un destello agudo cruzó sus ojos. Las cosas están progresando sin problemas. En este punto, entre las 9 bestias con cola, las únicas que todavía estaban fuera de su alcance eran las 3 colas aún no revividas, Isoru. Las fuertemente protegidas 5 colas, Kokuro. Y las de Kumogakure, las 2 colas, Matakabi, y las 8 colas, Gyuki.
5 de 9. Shinichi murmuró suavemente antes de guardar el pergamino. Luego miró de nuevo hacia Katsuyu. Entiendo. Agradécele a la hermana Tsunade de mi parte. Y transmite otro mensaje. Las antenas de Katsuyu se levantaron levemente. Por supuesto, maestro Shinichi. ¿Qué te gustaría que le dijera? Shinichi levantó la mirada, observando más allá de la interminable tormenta de arena hacia la dirección de Iwagakure. Dile esto. Después de capturar al Jinchuriki de las 6 colas, iré personalmente a la Tierra de la Tierra. Hizo una breve pausa, su voz calmada e inquebrantable. Solo. Y atacar a Iwagakure. Los tentáculos de Katsuyu se agitaron mientras repetía obedientemente el mensaje. Entiendo, maestro Shinichi. Después de capturar al Jinchuriki de las 6 colas, ¿planeas atacar a Iwagakure? A la mitad de hablar, su voz de repente se detuvo. Sus tentáculos se congelaron en el aire y comenzaron a temblar violentamente. El masivo cuerpo de Katsuyu instantáneamente se encogió hacia atrás en shock, casi saltando de la arena en pánico. Se giró apresuradamente hacia Shinichi, su voz llena de incredulidad. Espera, maestro Shinichi. Acabas de decir que vas a atacar a Iwagakure. Completamente impasible ante la reacción de Katsuyu, Shinichi simplemente asintió. Escuchaste correctamente. Una vez que asegure a las 6 colas, me moveré contra Iwagakure. Un destello frío cruzó sus ojos. Su plan original siempre había sido primero reunir a las bestias con cola que fueran más fáciles de obtener antes de elegir un objetivo importante para demostrar fuerza abrumadora ante el mundo ninja entero. Iwagakure era la elección perfecta. Junto con Konoha y Kumogakure, era reconocida como una de las 3 potencias militares más fuertes entre las aldeas ocultas. Si aplastaba a Iwa de frente, las ondas de choque se esparcirían por cada nación. Al mismo tiempo, también podría capturar a las 5 colas, Kokuo. Y una vez que Iwagakure cayera, su siguiente objetivo sería Kumogakure. Aunque los recuerdos heredados de su yo futuro sugerían que este asalto en solitario contra Iwagakure probablemente terminaría en fracaso, Shinichi ni por un momento pensó en retroceder. Desde el plan de aplastamiento de Konoha de Orochimaru, las ambiciones de las grandes naciones ya habían comenzado a agitarse de nuevo. Si quería dominar completamente el panorama geopolítico, entonces la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo eran 2 montañas que tenía que aplastar tarde o temprano. Además, se reportaba que las 6 colas estaban cerca de Iwagakure de todos modos, así que este viaje le ahorraba la molestia de hacer otro después. Shinichi retiró su mirada y observó hacia abajo a la babosa que todavía temblaba en shock. El mensaje ha sido entregado. Puedes regresar ahora. Una leve sonrisa apareció en su rostro, calmada y confiada. Dile a la hermana Tsunade que no se preocupe. Ganaré. Katsuyu abrió la boca, sus tentáculos sacudiéndose ansiosamente. Pero maestro Shinichi. Esa es una de las 5 grandes aldeas ninja, y estás completamente solo, boom. Una aterradora ola de chakra estalló desde el cuerpo de Shinichi y la interrumpió al instante. El aire se sacudió violentamente. El suelo bajo sus pies se agrietó y se hundió, mientras las distantes ruinas de Loulan temblaban por la presión. Arena y piedras rotas se elevaron en el aire y comenzaron a arremolinarse a su alrededor como una tormenta. No era viento en absoluto, sino chakra tan abrumador que estaba comenzando a afectar los alrededores. Shinichi permaneció de pie en el centro de todo esto, su figura difuminada por las violentas corrientes de chakra. Solo sus ojos permanecían claros, brillando con una luz aterradora mientras se fijaban en Katsuyu a través del aire lleno de polvo. ¡Ah! Gritó Katsuyu, todo su cuerpo temblando incontrolablemente. En ese momento, el chico que ella conocía pareció desvanecerse por completo. El Shinichi frente a ella ya no se sentía humano. Se sentía como un monstruo ancestral que había dormido durante incontables años y que solo ahora estaba abriendo los ojos de nuevo. La aterradora tormenta de chakra desapareció tan repentinamente como había aparecido. En solo unos segundos, la presión abrumadora se desvaneció por completo, todo ese chakra monstruoso fluyendo de vuelta al cuerpo de Shinichi como si nada hubiera pasado. Los vientos violentos se calmaron. El polvo lentamente se asentó de nuevo sobre las ruinas. Shinichi permaneció ahí en silencio y miró a la conmocionada Katsuyu. Esta es mi fuerza actual, dijo con calma. Entonces, ¿qué hay que preocuparse? Katsuyu abrió la boca, queriendo decir algo, pero el recuerdo de aquel aterrador chakra todavía persistía en su mente. Al final, todos sus tentáculos ondulantes lentamente se bajaron. Entiendo, maestro Shinichi, dijo suavemente. Por favor ten cuidado. Puff.
Mientras el humo blanco de invocación se desvanecía, llevándose consigo a Katsuyu y al inconsciente Roshi, la figura de Shinichi parpadeó y desapareció. Al momento siguiente, apareció en lo alto del aire, aterrizando sobre la cabeza del dragón de madera escamado alado. El masivo dragón de madera extendió sus alas y salió disparado hacia el cielo, ráfagas violentas barriendo el desierto debajo. Siguiendo la inteligencia que Tsunade había proporcionado, rápidamente cambió de dirección y voló hacia la tierra de los demonios. Muy por debajo de ellos, las ruinas de Loulan se hicieron cada vez más pequeñas hasta que se convirtieron en nada más que una diminuta mota en el mar interminable de arena. En lo alto sobre el desierto, Shinichi silenciosamente miró hacia el horizonte distante. El mundo ninja ya había dado un paso hacia una nueva era. Capítulo 182. Llevándose a Naruto. Oficina del Hokage. Tsunade se recostó en su amplia silla, con los pies apoyados casualmente en una esquina del escritorio. En su mano tenía una taza de té humeante. Entrecerró los ojos, sopló suavemente sobre la superficie, tomó un pequeño sorbo, y soltó un suspiro satisfecho. ¡Ah, qué relajante! Las reformas que Shinichi propuso son verdaderamente maravillosas. Nunca pensé que ser Hokage podría ser tan fácil. Después de haber sido implementado durante algún tiempo, los efectos del plan de descentralización administrativa y simplificación de procesos se estaban volviendo gradualmente claros. Muchas tareas administrativas rutinarias habían sido transferidas a diferentes departamentos. Solo los asuntos verdaderamente importantes o estratégicos quedaban para que el Hokage los revisara y decidiera personalmente. Ahora que las negociaciones entre Konoha y Sunagakure habían concluido, y era seguro que la guerra no estallaría, la vida de Tsunade se había vuelto extremadamente cómoda. Casi estaba comenzando a enamorarse de este trabajo, si ignoraba las reuniones de presupuesto que todavía le daban dolor de cabeza y las quejas insistentes de ciertos ancianos. Frente al escritorio, levemente hacia un lado, Shizune estaba enterrada en una pila de formularios y reportes. Su pluma se movía rápidamente mientras registraba información, su ceño fruncido. Lady Tsunade, aún así, ¿de verdad está bien que delegue tantas tareas administrativas rutinarias? Todavía necesita supervisar la retroalimentación y la coordinación entre departamentos. ¿No cree que debería encargarse de un poco más usted misma? Tsunade la miró de reojo y resopló. ¿Por qué debería hacer más? Habló con completa confianza. Esos asuntos triviales nunca debieron amontonarse sobre el escritorio del Hokage en primer lugar. Ese mocoso de Shinichi tenía razón. El Hokage es quien toma decisiones y un pilar de estabilidad, no un empleado administrativo. Solo cuando cada quien hace su propio trabajo puede mejorar la eficiencia. Veo las cosas claramente ahora, y mi mente está aguda, así que ni siquiera pienses en engañarme para que trabaje. Hizo una pausa, tomó otro sorbo de té, y dijo con calma, además, no había otra opción en el pasado. Ahora que hay una mejor manera, ¿por qué debería matarme trabajando? Shizune, tú también deberías aprender. Delega las cosas apropiadamente. No te encargues de todo tú misma. Shizune abrió la boca, queriendo protestar. Pero. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de un empujón. Hiruzen Sarutobi y Jiraiya entraron uno tras otro. Tan pronto como Jiraiya entró, su mirada cayó sobre la postura relajada de Tsunade. Oye. Tsunade. Jiraiya se acercó con una fuerte carcajada. TSK, mira esto. Nuestra estimada quinta Hokage, viviendo una vida tan despreocupada. Cualquiera que no supiera nada pensaría que estás de vacaciones en una posada de aguas termales. No es asunto tuyo. Tsunade bajó los pies con una mirada de desdén y puso su taza de té sobre la mesa con un golpe seco. Yo llamo a esto, asignación racional de las horas de trabajo. Hiruzen Sarutobi sonrió ante la escena. Pero cuando su mirada recorrió el escritorio vacío de Tsunade, una mirada complicada destelló en sus ojos. Luego suspiró con emoción. Viéndote así, en verdad siento un poco de envidia. Hiruzen se rió de sí mismo. ¿Por qué no pensé en aquel entonces que podía delegar tantas tareas rutinarias en lugar de atarme a este escritorio durante décadas? Sacudió la cabeza. Pensándolo ahora, esas décadas, casi se sienten desperdiciadas. Siempre pensé que hacer todo yo mismo era ser responsable, pero descuidé lo que verdaderamente era importante en la vida. Tsunade frunció el labio ante su sentimiento y no respondió. Se inclinó levemente hacia adelante, apoyando los brazos sobre el escritorio. Su mirada se desplazó entre Hiruzen Sarutobi y Jiraiya. Ustedes dos, dijo con impaciencia. ¿Por qué no están enseñando apropiadamente a sus preciosos nuevos discípulos para ese concurso de maestro y alumno suyo? ¿Por qué vinieron aquí en su lugar? ¿No tienen nada que hacer?
Si de verdad están tan libres, no me importa asignarles algunas misiones serias. Jiraiya se rió e hizo un gesto con la mano. No es nada de eso. Es solo que me he quedado en la aldea suficiente tiempo. Así que planeo dejar la aldea por un tiempo. Los ojos de Tsunade se oscurecieron levemente, pero su expresión permaneció sin cambios mientras decía casualmente, tus piernas son tuyas. Si quieres irte, entonces vete. ¿Quién podría detenerte? Bueno, Jiraiya se frotó la barbilla y continuó, la cosa es que quiero llevarme a Naruto conmigo. Tsunade frunció el ceño de inmediato. Miró agudamente a Jiraiya, luego echó un vistazo al silencioso Hiruzen Sarutobi a su lado. ¿Llevarte a Naruto? El tono de Tsunade se volvió pesado. ¿Has pensado esto bien? En un momento como este, sacar de la aldea al Jinchuriki de las 9 colas, tamborileó los dedos levemente sobre el escritorio. La organización Akatsuki ha estado observando desde afuera. Aunque todavía no han comenzado oficialmente operaciones a gran escala para capturar bestias con cola, las 9 colas sigue siendo uno de sus objetivos finales. Capítulo 183. El mensaje. Al verlos así a los dos, Tsunade comprendió. Ya habían discutido todo en privado antes de venir aquí para informarle juntos. Hiruzen permaneció en silencio. No habló de inmediato y solo dio una lenta calada a su pipa. La expresión de Jiraiya se volvió seria. Tsunade, entiendo tus preocupaciones. La amenaza de Akatsuki ya está clara a partir de la inteligencia extraída de la cabeza de Kisame. Su fuerza es difícil de medir, y también está esa persona misteriosa que se hace llamar Uchiha Madara detrás de ellos. Pero precisamente por eso, Naruto necesita crecer más rápido. Necesita volverse más fuerte. Quedarse en la aldea y entrenar paso a paso es demasiado lento. Necesita ver un mundo más amplio, y más importante aún, necesita la experiencia de enfrentar peligro real y batallas reales. La mirada de Jiraiya se agudizó. Además, aunque el plan del ojo de la luna de Akatsuki es una locura, según nuestro análisis de inteligencia, necesitan recolectar a las bestias con cola en un cierto orden. Todavía es demasiado pronto para que se enfoquen en las 9 colas. Su atención probablemente esté más centrada en Shinichi en este momento. Sonrió ampliamente. Yo estaré ahí, Tsunade. Incluso si algo realmente llega a pasar, al menos puedo proteger a Naruto y abrirme paso para escapar. Además, miró de reojo a Hiruzen. El viejo también está de acuerdo conmigo. Naruto no puede ser protegido en un invernadero para siempre. Algunos riesgos tienen que tomarse. Después de todo, él es el hijo de Minato. Al escuchar esto, los dedos de Tsunade dejaron de tamborilear sobre el escritorio. Como compañeros ninjas que habían luchado juntos durante muchos años, Tsunade sabía mejor que nadie que Minato Namikaze, el destello dorado que brillaba como la luz del sol, siempre había sido el discípulo del que Jiraiya estaba más orgulloso. La oficina quedó en silencio por un momento. Tsunade de repente rió entre dientes. Uno tras otro, ninguno de ustedes es fácil de manejar. Se frotó la frente y soltó un largo suspiro, luciendo tanto resignada como impotente. Ya que ya lo decidieron, y el viejo también asintió, cualquier cosa más que diga sería inútil. Levantó la vista y miró fijamente a Jiraiya con severidad. Jiraiya, escucha con atención. Quiero que me garantices que, sin importar lo que pase, traerás a Naruto de vuelta de una pieza, y a ti mismo también. Sosteniéndole la mirada, Jiraiya sonrió con complicidad. Sí, lo garantizo. Al escuchar la promesa de Jiraiya, Tsunade asintió en silencio, dando el asunto por resuelto por ahora. Luego se volvió hacia Hiruzen Sarutobi, quien no había dicho mucho desde que entró. Viejo, preguntó directamente, no viniste aquí hoy solo para acompañar a este mocoso de Jiraiya y notificarme, ¿verdad? Habla. ¿Qué más hay? Lo adivinaste. Al ver que el tema se dirigía hacia él, Hiruzen Sarutobi rió entre dientes. Sí, hay una cosa más. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Es sobre Sasuke. Con su fuerza actual y el potencial del Sharingan, las misiones y el entrenamiento ordinarios ya no son suficientes para que logre un verdadero avance. Tanto su personalidad como su talento significan que necesita un entrenamiento más severo. Hiruzen miró a Tsunade. Mi idea es, que ingrese al Anbu. ¿El Anbu? Tsunade arqueó una ceja. Pensó por un momento mientras los expedientes de Uchiha Sasuke destrellaban en su mente, luego asintió. Con su habilidad y disposición, el Anbu es en efecto un lugar adecuado. Bien, no tengo objeción. Arreglaré para que ingrese al Anbu más tarde. Mientras hablaba, su tono cambió, y su ceño se frunció de nuevo. Pero en ese caso, al equipo 7 solo le quedará Sakura Haruno.
Ese tipo de Kakashi, TSK. Pensando en reasignar personas y equilibrar la fuerza de cada equipo, Tsunade sintió que se acercaba un dolor de cabeza familiar. Pero antes de que pudiera empezar a pensarlo bien. ¡Puf! Una espesa nube de humo blanco de repente estalló en el centro de la oficina. Hiruzen y Jiraiya miraron con curiosidad. Pero Tsunade y Shizune. En el momento en que vieron la silueta de Katsuyo aparecer dentro del humo blanco, sus corazones se hundieron. Una invocación de este tamaño. Un familiar mal presentimiento trepó por sus espaldas. Shizune, quien había estado en silencio hasta ahora, dejó caer la pluma en su mano sobre los documentos con un chasquido. Tsunade también se sentó derecha sin pensarlo. El pequeño alivio que había sentido un momento antes se desvaneció al instante, reemplazado por un terrible presentimiento. El humo se disipó. Katsuyo estaba enroscada sobre la alfombra. Su cuerpo de 3 metros de largo era extremadamente notorio dentro de la espaciosa oficina del Hokage. Los labios de Shizune temblaron mientras era la primera en preguntar. Lady Katsuyo, no estarás trayendo noticias sobre Lord Shinichi de nuevo, ¿verdad? Las antenas de Katsuyo se mecieron suavemente. Al ver que todos en la oficina del Hokage eran parte del liderazgo de Konoha, finalmente habló con voz tímida. Lady Shizune, adivinó correctamente. El centro de su cuerpo comenzó a moverse. Katsuyo abrió la boca levemente y escupió una figura inconsciente envuelta en su interior, colocándolo en el suelo de la oficina. Lord Shinichi me pidió que trajera al Jinchuriki de las 4 colas, Roshi de Iwagakure, de vuelta a Konoha. Por un momento, la oficina quedó en silencio. Shizune se cubrió la boca, sus ojos abiertos de par en par. Tsunade se cubrió la frente con una mano, luciendo impotente. Los dedos de Hiruzen se congelaron alrededor de su pipa mientras miraba fijamente a Roshi en el suelo, su mirada volviéndose aguda. La sonrisa en el rostro de Jiraiya desapareció. Dio medio paso adelante y miró al inconsciente Roshi en el suelo con el ceño fruncido. Es Roshi. La voz de Jiraiya era baja. Sus ojos se desviaron levemente mientras recordaba algo de hace mucho tiempo. No esperaba que incluso él fuera capturado por Shinichi. En aquel entonces, cuando Minato y yo estábamos en una misión, Roshi y Ian de las 5 colas nos interceptaron. Esa batalla fue bastante peligrosa. Escuchando el murmullo de Jiraiya, Hiruzen dio otra calada silenciosa a su pipa. Aunque Shinichi nunca había dicho claramente por qué quería capturar a los Jinchuriki de otras naciones y traerlos de vuelta a la aldea, Hiruzen entendía. No era más que actuar antes que Akatsuki y tomar control de tanto poder disperso de bestia con cola como fuera posible. Shinichi estaba usando su propia manera de proteger a Konoha, e incluso, de proteger al mundo ninja. Entonces, ¿qué razón tenía Hiruzen Sarutobi para no apoyarlo? HMPH. Tsunade lentamente bajó la mano que cubría su frente y suspiró. Akatsuki, y esa persona misteriosa que finge ser Uchiha Madara, qué dolor de cabeza, ¿cómo se volvió así de repente el mundo ninja? Después de decir eso, miró a Katsuyo. Entiendo. Roshi será colocado en la prisión especial de la aldea por ahora y mantenido bajo estricta supervisión. Gracias por tu arduo trabajo, Katsuyo. Si no hay nada más, sí lo hay, Lady Tsunade. Katsuyo la interrumpió. Sus antenas se enroscaban y desenroscaban inquietamente, haciéndola lucir algo vacilante. Todos en la oficina se enfocaron en ella de nuevo. Lord Shinichi, Katsuyo hizo una pausa por un momento, como si recordara aquellas escenas y palabras aterradoras. También me pidió que les trajera a usted y a los demás señores un mensaje. Después de que capture exitosamente al Jinchuriki de las 6 colas, Katsuyo repitió las palabras exactamente. Él irá personalmente a la Tierra de la Tierra. Solo. Para atacar Iwagakure. Capítulo 184. La locura del futuro Hokage. Unos segundos después, como si las palabras de Katsuyu fueran demasiado absurdas para creerlas, la voz de Tsunade tembló mientras preguntaba de nuevo, tú, dilo de nuevo. El mensaje que Shinichi me pidió que trajera fue, las antenas de Katsuyu se enroscaron inquietamente. Ella comprendía cuán impactantes eran esas palabras. Lady Tsunade, aunque suena increíble, esas fueron las palabras exactas de Lord Shinichi. En el momento en que terminó de hablar, todos los que escucharon la noticia se congelaron en su lugar. ¡Pam! Tsunade estrelló la palma contra el robusto escritorio del Hokage. Las tazas de té y los documentos sobre él saltaron al instante. Está loco. Se puso de pie, su rostro lleno de ansiedad y furia mientras miraba fijamente a Katsuyu. Va a atacar Iwagakure solo. No sabe lo peligroso que es eso. Katsuyu, ¿por qué no lo detuviste entonces? Katsuyu guardó silencio. Luego dijo, sonando agraviada, yo, traté de detenerlo. Su voz era baja, con un leve temblor en ella.
Traté de disuadirlo, pero Lord Shinichi, sus antenas se tensaron por un momento, y su cuerpo se encogió levemente hacia atrás, como si pudiera sentir de nuevo el aura que Shinichi había emitido en ese momento. Él me dejó verlo con mis propios ojos, el poder que tiene ahora. La ansiosa Tsunade no se detuvo a pensar en las vagas palabras de Katsuyu. Tomó una respiración profunda y estaba a punto de preguntar más. Basta, Tsunade. Cálmate. En ese momento, Hiruzen levantó la mano para detenerla. Su expresión era igual de grave. Shinichi es tu hermano menor, pero también es mi alumno. Hiruzen habló lentamente. Aunque no ha sido mi alumno por mucho tiempo, conozco su carácter. Nunca habla imprudentemente, y jamás bromearía con su propia vida. Debe tener sus razones para hacer esto, así como, la fuerza para hacerlo. Pero, Tsunade simplemente no podía reprimir su ansiedad. Eso es atacar una aldea oculta. Sensei, ¿cómo puedo estar tranquila? Él es mi único hermano ahora, y es el futuro Hokage de Konoha. Hiruzen miró a Tsunade y permaneció en silencio por un momento. Precisamente por eso no podemos perder la cabeza. Su voz era firme. Ya que se atreve a decirlo y a hacerlo, debe tener su confianza y sus razones. Lo que necesitamos pensar ahora no es si puede lograrlo, sino, hizo una pausa, miró al inconsciente Roshi en el suelo, luego dirigió la mirada hacia el este. ¿Cómo debería responder Konoha antes y después de que sacuda al mundo con esto, y cómo deberíamos capear la tormenta que está a punto de desatar? Las palabras de Hiruzen hicieron que Jiraiya girara la cabeza de golpe. Todavía atónito por lo que Shinichi estaba a punto de hacer, su rostro estaba lleno de incredulidad. Viejo. La voz de Jiraiya se elevó. ¿Estás diciendo que le estás dando a Shinichi aprobación silenciosa para hacer esto? ¿Estás loco? Eso es atacar una aldea oculta. Eso es guerra. Hiruzen no respondió de inmediato. Tomó su pipa, la volvió a encender, dio una calada profunda, y exhaló una nube de humo. No le estoy dando aprobación silenciosa. Solo, lo he presenciado antes. Presenciado. Jiraiya, Tsunade y Shizune hablaron casi al mismo tiempo. Hiruzen miró a Tsunade. Al ver que todavía estaba preocupada pero se había calmado un poco, asintió y dirigió su mirada hacia Katsuyu, quien estaba enroscada en el suelo. Katsuyu, dijiste hace un momento que trataste de detener a Shinichi, pero, te rendiste, ¿verdad? Las antenas de Katsuyu se agitaron mientras respondía suavemente, sí, Lord Tercero. Entonces explícalo con claridad. Hiruzen sostuvo su pipa, su mirada profunda. La razón por la que te rendiste al tratar de disuadirlo. Creo que esa razón misma puede ser la clave para responder todas nuestras dudas sobre Shinichi. Sus palabras hicieron que todos en la oficina se enfocaran en Katsuyu. Katsuyu permaneció en silencio por un momento, como si organizara sus palabras, o quizás recordara algo aún más distante. Lord Tercero, usted preguntó por qué me rendí al tratar de disuadirlo, creo que fue debido al poder. Mientras Katsuyu hablaba, se volvía más segura de su propia conjetura. Cuando enfrenté el poder que Lord Shinichi tiene ahora, comprendí, casi está, alcanzando a Lord Ashirama. La voz de Katsuyu se apagó. La mano de Hiruzen se apretó alrededor de su pipa. Entonces. G. De repente rió. Al principio, fue solo un sonido bajo desde el fondo de su garganta. Luego su risa gradualmente se hizo más fuerte. Ja ja ja, ja 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 ja. Echó la cabeza hacia atrás y rió, sus hombros sacudiéndose. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se profundizaron. La risa resonó a través de la silenciosa oficina, sonando especialmente repentina. Así que es así, así que es así. Si ese es el caso, si Shinichi realmente ha alcanzado ese nivel, entonces que diga que atacará a Iwagakure solo, hizo una pausa, luego dijo con orgullo, no es sorprendente en absoluto. Sensei. Exclamó Tsunade, completamente incapaz de comprender la reacción de Hiruzen. Jiraiya no era diferente. Hiruzen dejó de reír, pero la emoción en su rostro no se había desvanecido. Miró alrededor a todos en la oficina, todos ellos conmocionados en silencio. Finalmente, su mirada aterrizó en Katsuyu, quien también parecía un poco perdida. Katsuyu, cuéntanos en detalle. Todo lo que viste, todo lo que sentiste sobre el poder de Shinichi, dilo todo. No dejes nada fuera. No resumas. Quiero saber, dijo Hiruzen, sus ojos afilados, ¿cuánto de eso presenciaste? Capítulo 185. Llegada a Iwagakure. Iwagakure. La puerta de la oficina del Tsuchikage se abrió de un empujón. Kitsuchi entró primero, seguido de Kurotsuchi. Akatsuchi entró al final y cerró la puerta detrás de él. Padre. Kitsuchi dio un paso adelante con una expresión grave.
Noki levantó la vista sorprendido. La última ubicación conocida de Anne fue un bosque cerca de la Tierra de la Hierba. El equipo de búsqueda encontró señales de batalla ahí. El daño cubría un área amplia. Las personas que viajaban con Anne también están desaparecidas. Pero lo extraño es que, aunque la batalla claramente fue intensa, no quedaron rastros de ninjutsu en la escena. Kitsuchi hizo una pausa, luego declaró su conclusión. Esto fue una operación dirigida contra él. Noki dejó los documentos en su mano. Su rostro no mostró sorpresa. Esa reacción calmada solo hizo el ambiente en la habitación más pesado. Kitsuchi y los demás lo miraron y comprendieron. Noki ya había esperado este resultado. Después de todo, Anne había estado desaparecido durante 7 días. Según su ruta de misión, debería haber regresado a Iwagakure con su escuadrón dentro de 5 días como máximo. Un retraso de 1 o 2 días no era inusual para los ninjas, pero para el tercer día, todavía no había señal. Los puntos de comunicación registrados no habían recibido el reporte de rutina de Anne. Las patrullas fronterizas tampoco habían visto regresar a su escuadrón. Al cuarto día, Noki envió el primer equipo de búsqueda. Ahora, al séptimo día, habían traído de vuelta evidencia definitiva. Rastros de una feroz batalla, y una escena completamente vacía. Esto no era un retraso. Tampoco era un accidente. Era una desaparición. Si recuerdo correctamente, Noki pareció pensar en algo y miró a Kurotsuchi. Hace unos meses, la Jinchuriki de las 7 colas de Takigakure también desapareció, ¿no es así? Kitsuchi y Akatsuchi intercambiaron miradas. Sus ojos también se dirigieron hacia Kurotsuchi. Aunque Kurotsuchi era joven, era la nieta de Noki y un miembro importante de la generación más joven en entrenamiento. Ella había participado en el seguimiento de esa información. Sí, viejo. Cuéntame los detalles. Hace unos 4 meses, la Jinchuriki de las 7 colas de Takigakure, fue atacada mientras escoltaba a alguien hacia la Tierra del Hierro. Sus guardias fueron asesinados, y desapareció. Takigakure inicialmente selló la noticia, pero nuestros espías confirmaron el incidente. Los atacantes fueron Kakuzu, un ninja renegado de Takigakure, e Idan, un ninja renegado de Yogakure. Kakuzu Idan. Noki repitió los dos nombres, sus ojos entrecerrándose. Durante las guerras mundiales ninja, alguna vez había contratado a Akatsuki para manejar ciertos asuntos turbios. Kurotsuchi vaciló por un momento, luego dio su opinión. Pero viejo, creo que la situación de Anne podría ser diferente a la de la Jinchuriki de las 7 colas. Noki levantó la mano, indicándole que continuara. No había dominado por completo el poder de las 7 colas, y Takigakure es solo una aldea pequeña. No es extraño que dos ninjas renegados de rango S como Kakuzu e Idan pudieran tener éxito juntos. Sus ojos se agudizaron. Pero Anne es diferente. Es un Jinchuriki perfecto, capaz de la transformación completa de bestia con cola. Su fuerza está entre las mejores de todo el mundo ninja. Para que él desapareciera sin dejar rastro, sin siquiera enviar una señal de auxilio, debería ser imposible para simples ninjas renegados como Kakuzu e Idan, ¿verdad? Tanto Kitsuchi como Akatsuchi cayeron en reflexión. Kurotsuchi miró directamente a Noki. Si una de las otras 4 grandes naciones realmente hizo un movimiento, entonces no terminó. Los ojos de Noki se entrecerraron. Unos segundos después, habló. Entonces prepárense para la guerra. Sus firmes palabras les dieron a los 3 una fuerte sensación de seguridad. Después de un breve silencio, Akatsuchi, quien usualmente era callado y reservado, de repente habló en voz baja. Sin embargo, Lord Tsuchikage Capitán Kitsuchi, hay una cosa más en la que he estado pensando. Akatsuchi tragó saliva. ¿Podría la desaparición de Anne estar relacionada con aquel ataque de hace más de 10 años? La frase golpeó como un trueno. Las expresiones de Noki y Kitsuchi cambiaron al instante. Solo Kurotsuchi lucía confundida. ¿Más de 10 años atrás? Preguntó. Tío Akatsuchi, ¿de qué estás hablando? Kitsuchi abrió la boca como si quisiera explicar, pero al final, apretó los labios y miró a Noki. Ese incidente de hace más de 10 años era uno de los secretos mejor guardados de Iwagakure. También era una espina que Noki nunca había podido sacarse del corazón. Noki miró a Kurotsuchi y no evitó su pregunta. Ella necesitaría saberlo tarde o temprano. Hace más de 10 años, Resilian se encontraron con un enemigo desconocido mientras estaban en una misión fuera de la aldea. Kurotsuchi escuchó atentamente. En ese momento, Resilian ya eran Jinchuriki que podían controlar completamente el poder de sus bestias con cola. Noki hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Pero según su reporte después, la batalla terminó en un instante. ¿Qué un instante? Repitió Kurotsuchi en shock.
Sí. Nokia asintió. El oponente usó solo un golpe. Miró a Kurotsuchi y dijo solemnemente, un golpe derrotó a ambos al mismo tiempo mientras estaban en transformación completa de bestia con cola. La oficina quedó en silencio. La confusión de Kurotsuchi rápidamente se convirtió en shock. ¿Un golpe? Su voz se elevó bruscamente. ¿Derrocando a dos Jinchuriki al mismo tiempo? Como nieta de Noki, había visto el terror de un Jinchuriki de bestia con cola completamente transformado. Por eso comprendía cuán imposibles sonaban esas palabras. Que alguien derrotara a dos de ellos a la vez, ese nivel de fuerza estaba más allá de su comprensión. ¿Entonces quién era esa persona? Preguntó. No lo sabemos. Noki sacudió la cabeza. No dejaron pistas de su identidad, y no han vuelto a aparecer en la docena de años desde entonces. Miró a Katsuchi. Sin embargo, la desaparición de Anne esta vez no debería estar relacionada con ese incidente. Si esa persona hubiera actuado, no habría esperado hasta ahora, ni habría usado un método tan indirecto. Akatsuki bajó la cabeza y murmuró, quizás estaba pensando demasiado en ello. Noki agitó la mano. No. Cada posibilidad necesita ser considerada. Se giró hacia Kitsuchi. Continúa buscando el paradero de Anne. Al mismo tiempo, activa el canal de comunicación de emergencia para Arsi. Si todavía puede recibir mensajes, dile lo que pasó en la aldea. Entendido. Kitsuchi aceptó la orden y estaba a punto de irse para organizar la misión. Pero justo cuando se dio la vuelta. ¡Bum! Un rugido ensordecedor vino del noroeste de la aldea, como un objeto pesado estrellándose contra la tierra. Toda la oficina del Tsuchikage se sacudió violentamente. No, toda Iwagakure, construida entre las montañas, se sacudió por el impacto. ¿Qué está pasando? El repentino cambio hizo que Kurotsuchi gritara. Pero antes de que nadie pudiera responder, mientras los temblores todavía no se habían desvanecido por completo. Una alarma penetrante resonó por el cielo sobre Iwagakure. Unos minutos antes, en lo alto del cielo al noroeste de Iwagakure, el dragón de madera escamado extendió sus alas y flotó en el viento. Shinichi estaba de pie sobre la cabeza del dragón, mirando hacia abajo, a la aldea construida entre las montañas debajo. Así que esto es Iwagakure. En verdad es un lugar duro. Como la piedra. No es de extrañar que la voluntad de piedra naciera aquí. Qué lástima. Shinichi bajó los brazos cruzados, levantó la mano derecha, y extendió los dedos, como si tuviera la intención de agarrar toda la aldea debajo. Tu suerte se acabó. Sus ojos se volvieron fríos, y presionó la palma hacia abajo. Usaré este lugar para dar a conocer mi fuerza. Después de hoy el mundo ninja me recordará. En el momento en que terminó de hablar, Shinichi dio un ligero golpecito con la punta del pie contra la cabeza del dragón. Se inclinó hacia adelante, se separó del dragón de madera escamado, y cayó directo hacia abajo. La presión del viento golpeó su rostro. Su cabello fue jalado hacia atrás, y sus túnicas chasquearon ruidosamente. Ajustó su postura en el aire y salió disparado hacia el suelo como una flecha. En el perímetro noroeste de Iwagakure, en la zona de patrulla, un escuadrón de 4 hombres acababa de terminar su patrulla matutina y caminaba de vuelta por el sendero de montaña. El capitán caminando al frente era un ninja de mediana edad. Disfrutando de la rara paz, suspiró. Otro día tranquilo. El joven miembro del escuadrón detrás de él rió. Así es, capitán. Sin anomalías, y todo está tranquilo. El miembro del escuadrón que caminaba al final se estiró, miró hacia el cielo, y entrecerró los ojos. Exactamente. Y el sol se siente genial hoy. ¿El clima es qué es eso? Sus palabras se detuvieron abruptamente. Sus ojos se fijaron en un punto negro que de repente había aparecido en el cielo. Los otros 3 miraron hacia arriba al mismo tiempo. Sus pupilas se contrajeron. El punto negro creció rápidamente en su visión. No. No era un punto negro. Era una persona. Una persona cayendo de cabeza hacia ellos a una velocidad aterradora. Aléjense. El rugido del capitán resonó. Los 4 se lanzaron hacia los lados. ¡Bum! La figura se estrelló contra el lugar donde acababan de estar de pie. La tierra tembló. El polvo salió disparado hacia el cielo. Piedras rotas volaron por todas partes. La onda de choque volteó a los 4 ninjas que se habían lanzado al suelo, enviándolos rodando varios metros de distancia. Cof, cof, cof. Toses sonaron una tras otra a través del espeso polvo. El joven miembro del escuadrón apretó los dientes, plantó una mano contra el suelo, y se obligó a levantarse. Capitán. Su voz temblaba. ¿Qué pasó?
Otro miembro del escuadrón sacó un kunai y se apoyó contra la pared rocosa, respirando con dificultad. ¿Qué fue eso? ¿Era una persona? El capitán no respondió. Entrecerró los ojos, tratando de ver qué había en el centro del humo y el polvo. El polvo era demasiado espeso. Solo pudo distinguir una silueta de pie. ¿Tú quién eres? Gritó el capitán, reprimiendo su miedo. Esto es Iwagakure. Declara tu identidad de inmediato, o si no el humo y el polvo finalmente se disiparon. Shinichi estaba de pie en el centro del cráter y miró hacia ellos. Los 4 ninjas de Iwagakure miraron fijamente su rostro, luego su frente desnuda. No llevaba puesto ningún protector frontal. No era un ninja de ninguna aldea conocida. El joven miembro del escuadrón apretó su agarre sobre el kunai. Su garganta se movió. Capitán, esto. La mirada indiferente de Shinichi recorrió sus posturas hostiles. Todos ustedes, dijo con calma. Deberían tener una señal para contactar a la aldea, ¿verdad? Los 4 se congelaron. Las pupilas del capitán se contrajeron. Shinichi continuó, envíen la señal. Díganle a la gente en la aldea, hizo una pausa. Que he llegado. En el momento en que esas palabras cayeron, Shinichi pisoteó levemente el suelo. No hubo advertencia. ¡Bum! Un chakra aterrador estalló desde su cuerpo. Una onda de choque invisible estalló hacia afuera. El humo y el polvo restantes se dispersaron al instante, y grietas de telaraña se esparcieron por el suelo en todas direcciones. Los 4 ninjas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Esa enorme presión de chakra cayó sobre ellos como una montaña. Urk. Las rodillas del joven miembro del escuadrón se dieron, y fue forzado plano contra el suelo, su mejilla presionada contra la roca. Los otros 2 también gimieron. Sus cuerpos se doblaron, manos apoyadas contra el suelo mientras luchaban por ponerse de pie. El capitán era levemente más fuerte. Apretó la mandíbula, venas hinchándose en su frente. Pero al final, sus piernas temblorosas no pudieron sostenerlo. Cayó de rodillas, incapaz de reunir siquiera el pensamiento de resistencia. Miró con los ojos muy abiertos a la figura en el centro del cráter, el horror llenando sus ojos. Este nivel de chakra. Esta presión. Imposible. ¿Qué edad tenía siquiera este joven? Lo que hizo que su corazón latiera aún más fuerte fue lo que la otra parte había dicho. ¿Notificar a la aldea? ¿Por qué un invasor les pediría que notificaran a la aldea él mismo? Capítulo 186. La furia de Onoki. Shinichi permanecía en el centro, observando a las 4 personas fácilmente sometidas por su chakra. Sus ojos se mostraban indiferentes mientras repetía, la señal. O más bien, su mirada se posó en el capitán, que luchaba por levantar la cabeza. ¿Necesitas que la envíe yo por ti? Al oír eso, el capitán apretó los dientes. Maldición. La humillación y el deber luchaban en su interior, pero la razón le decía que resistirse a un enemigo capaz de inmovilizarlo con solo su chakra sería inútil. No sé cuál es su objetivo, pero tengo que enviar el mensaje de vuelta. Temblando, levantó el brazo que apenas podía mover y alcanzó el cilindro especial que llevaba en la espalda, cerca de la cintura. Sus dedos engancharon el mecanismo y, con las últimas fuerzas que le quedaban, tiró hacia arriba. ¡Fiu! Una bengala roja y penetrante atravesó la pesada presión del chakra, se disparó hacia el cielo y estalló sobre Iwagakure. Formó la señal de alerta de más alto nivel, invasión de un enemigo poderoso. Shinichi alzó la vista para observar la señal estallar. Luego retiró su chakra. La pesada presión desapareció al instante. Los 3 miembros del equipo cayeron al suelo, jadeando en busca de aire, mientras el capitán se tambaleaba, a punto de desplomarse por el agotamiento. ¿Tienes algo de habilidad? Después de decir esas palabras, Shinichi se giró hacia las profundidades de Iwagakure, de frente al edificio más alto de la aldea. Por fin, algo que valía la pena esperar apareció en su mirada. Bien, empecemos. Que este lugar sirva de campo de batalla, un campo de batalla entre mí y una nación. Shinichi levantó ambas manos y las juntó frente a su pecho. En el instante en que sus dedos se entrelazaron. Elemento madera. Técnica de los 3 dragones. La tierra se resquebrajó y 3 dragones gigantescos brotaron del suelo. El primero tenía un cuerpo de madera enorme, envuelto en patrones violetas. El dragón de madera magnética. El segundo era completamente rojo oscuro, con un brillo similar a la lava en los bordes. El calor intenso a su alrededor distorsionaba el aire. Este era el dragón de madera de lava. El tercer dragón de madera alzó la cabeza. Su cuerpo era de un blanco grisáceo y fangoso, cubierto de una mucosidad viscosa. Al gotear la mucosidad sobre el suelo, las rocas comenzaron a silbar de inmediato, liberando humo verde mientras se corroían hasta formar hoyos.
Este era el chakra de Saiken, el 6 colas. El dragón de madera corrosiva. Los 3 dragones gigantescos alzaron la cabeza y abrieron las fauces. Con las manos aún juntas, Shinichi vertió en ellos, sin reservas, el inmenso chakra que llevaba dentro. 3 enormes esferas se expandieron, y las fluctuaciones de su energía hicieron temblar el suelo a su alrededor. Al segundo siguiente. Fiu. 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 3 gigantescas esferas de energía, cada una de más de 15 metros de ancho, trazaron trayectorias separadas en el aire y rugieron en dirección a Iwagakure. Miren al noroeste. Eso es una bengala de señal. Eso es. Ataque enemigo. Dentro de Iwagakure, los shinobi de Iwake vieron la señal elevarse hacia el cielo y los 3 ataques masivos gritaron con todas sus fuerzas. Sus gritos y las explosiones sonaron casi al mismo tiempo. Boom. 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 El suelo tembló con violencia. Los 3 ataques impactaron en 3 zonas distintas, dejando devastación a su paso. Las sirenas de alarma, penetrantes, aullaron desde cada rincón de la aldea y resonaron hasta las nubes. Toda Iwagakure entró en estado de alerta total. Shinichi permanecía de pie en el centro de la plataforma rocosa recién formada, observando cómo el polvo y las llamas se alzaban desde la aldea. Débiles gritos de alarma y el sonido de gente corriendo llegaban a sus oídos. La comisura de su boca se curvó levemente. Someter a toda una nación, él solo. Nada mal. Murmuró para sí mismo con voz complácida. No muy lejos, detrás de él, los 4 shinobi de Iwa apenas lograban mantenerse en pie. Al ver las columnas de humo que se alzaban desde la aldea, el color desapareció por completo de sus rostros. El capitán temblaba. Quería rugir, cargar hacia adelante y luchar hasta la muerte, pero el recuerdo de haber sido aplastado por aquel chakra aterrador aún persistía en su cuerpo. Las piernas le pesaban como el plomo. Solo podía observar la figura vestida de negro que les daba la espalda. Shinichi ni siquiera les dedicó una mirada, como si no fueran distintos de los escombros y el polvo que lo rodeaban. Su mirada permanecía fija en el edificio más alto en las profundidades de Iwagakure. Esperaba a que apareciera aquella figura menuda envuelta en una túnica roja. Esperaba que todo el poder de Iwagakure le respondiera. Dentro de la oficina del Tsuchikage, Kurotsuchi se tambaleó, el color desapareciendo de su rostro. Al escuchar el alboroto afuera, apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Alguien está atacando Iwagakure. El enorme cuerpo de Akatsuki se tensó de inmediato. Se colocó frente a Onoki en actitud protectora y dijo en voz baja: «Señor Tsuchikage». Onoki permanecía sentado en su silla, sin moverse. Pero cada arruga de su rostro se había tensado. Sus ojos, siempre agudos y astutos, ahora eran profundos y fríos, como 2 estanques de agua congelada. ¿Cuántos años habían pasado? Desde que se convirtió en Tsuchikage hasta que su cabello encaneció, había pulido y fortalecido, poco a poco, la piedra llamada Iwagakure. Había vivido 2 guerras mundiales ninja y incontables conspiraciones. Sin embargo, nadie había atacado jamás su propia puerta ni causado semejante disturbio en su propio patio trasero. Esto no era solo un ataque. Era una bofetada al rostro de Onoki. Onoki observó el cielo del noroeste durante unos segundos, mirando el lugar distante de donde se elevaba una espesa humareda desde la aldea. Luego se levantó de su asiento. Era bajo de estatura, pero en el instante en que enderezó la espalda, la majestad de un Kage llenó la habitación. Kitsuchi. Presente. Reúne rápidamente a la división de Jonin, dijo Onoki, cada palabra cargada de peso. Prepárense para enfrentar al enemigo. ¿Sí? Entonces Onoki se volvió hacia Kurotsuchi. Kurotsuchi, ve al departamento de evacuación. Ayuda a trasladar a los no combatientes a los refugios subterráneos. El rostro de Kurotsuchi seguía pálido, pero asintió rápidamente. Entendido. Finalmente, Onoki miró a Akatsuchi. Akatsuchi. Señor Tsuchikage. Sígueme. Onoki se elevó en el aire y voló hacia la puerta de la oficina, con Akatsuchi siguiéndolo de cerca. Kitsuchi y Kurotsuchi se miraron por un instante y luego salieron corriendo en direcciones distintas. Cuando la puerta se abrió, varios Anbu de Iwagakure ya estaban arrodillados en el pasillo, esperando órdenes. La mirada de Onoki los recorrió. Su ira ya no podía contenerse. Transmitan mi orden. Iwagakure entra en estado de guerra total. Todo el personal de combate debe reunirse según el plan de alerta de combate de nivel 1. Su voz se tornó fría. En cuanto al enemigo, hizo una pausa por un momento, y luego gritó: «No dejen a nadie con vida». Los Anbu se estremecieron y respondieron al unísono: «Entendido». Onoki no se quedó más tiempo.
Su figura se aceleró de pronto, convirtiéndose en una sombra roja mientras volaba directo por el pasillo hacia la salida en el muro exterior. Akatsuki soltó un rugido bajo, su chakra estallando mientras lo seguía de cerca con una velocidad que no correspondía a su enorme cuerpo. Capítulo 187. 37 ninjas, un monstruo. El sonido del viento silbante llegó desde la dirección de Iwagakure. Una figura tras otra fue aterrizando alrededor de la plataforma rocosa donde se encontraba Shinichi. En el borde de la plataforma, sobre las paredes rocosas y a lo largo de los senderos más altos de la montaña, aparecieron decenas de ninjas de Iwagakure, rodeándolo desde todas direcciones. Sus miradas recorrieron a la figura vestida de negro en el centro de la plataforma, y luego se desviaron hacia los 4 compañeros que, más atrás, permanecían de rodillas, jadeando en busca de aire. Sus expresiones cambiaron al instante. Solo una persona. Es una broma. Un mocoso se atreve a atacar Iwagakure. Gritos de furia estallaron entre la multitud. Un jonin de Iwagakure con cicatrices fulminó con la mirada al capitán que estaba detrás de Shinichi y rugió. Ishikawa. ¿Qué les pasó a ustedes 4? No pudieron detener ni siquiera a una sola persona. Ishikawa, el capitán, tembló. Se apoyó para incorporarse y miró al jonin con cicatrices, y luego a la figura que les había dado la espalda de principio a fin. Sus labios se movieron con desesperación, pero ningún sonido salió de ellos. ¿Detenerlo? ¿Cómo se suponía que iban a detener a alguien contra quien ni siquiera podían moverse? Esa figura solo se había quedado ahí parada, liberando un chakra que los oprimía como una montaña. Resistirse. Ni siquiera podían mover un dedo. Ishikawa bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a los ojos a sus compañeros. El temblor de sus hombros delataba el miedo que sentía en su corazón. Shinichi no volteó a mirar. Su mirada recorrió los alrededores. 37 personas. 6 jonin, y el resto eran todos chunin. Su formación era dispersa, pero aún así habían bloqueado cada vía de escape. Una sonrisa salvaje y arrogante se dibujó en la comisura de la boca de Shinichi. Así que esto es lo que se siente, no es de extrañar que Madara pudiera sonreír al enfrentarse a toda la alianza Shinobi. Porque estar rodeado de enemigos sabiendo que podía aplastarlos en cualquier momento. Realmente se siente endemoniadamente bien. En el momento en que su voz se apagó, el ninja de Iwagakure con cicatrices volvió a rugir. Ataquen. No usen ninjutsu. Ishikawa y los demás siguen detrás de él. Sométanlo con taijutsu. Ante su orden, 37 figuras se movieron al mismo tiempo. En un instante, un destello frío relampagueó. Kunais, espadas cortas, puños y patadas llegaron desde todas direcciones mientras decenas de personas se abalanzaban hacia el centro de la plataforma. Shinichi miró a los ninjas de Iwagakure que se cerraban sobre él desde todos lados, y su sonrisa se ensanchó. Ja. Su risa resonó por toda la plataforma, ahogando el sonido del viento silbante y los rugidos de los ninjas de Iwagakure. Bien. Vengan por mí. La risa se detuvo abruptamente, dejando solo frenesí de batalla en sus ojos. Entonces, calentemos un poco antes de la verdadera pelea. Retrocedió medio paso con el pie derecho, se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó que sus manos colgaran con naturalidad a los costados. Espero que al menos me dejen estirar un poco las extremidades. Dicho esto, Shinichi pisó con fuerza. Finas grietas se extendieron por la plataforma, y su figura desapareció al instante. El ninja de Iwagakure con cicatrices, que estaba al frente, solo alcanzó a ver una sombra borrosa antes de que una mano poderosa se cerrara sobre su cabeza. Shinichi ya había aparecido frente a él. Los ojos del ninja se abrieron de par en par. ¡Qué rapidez! Esta velocidad no es humana. El pensamiento apenas había aparecido cuando Shinichi movió el brazo derecho, lo levantó y lo lanzó con fuerza. ¡Boom! Arc. Su cuerpo se estrelló contra la multitud como una bala de cañón. 2 ninjas de Iwagakure salieron despedidos por el impacto, y gritos resonaron al mismo tiempo. Tsuchiya. Los ninjas de Iwa rugieron de furia. Su sorpresa solo duró medio segundo antes de que el cerco volviera a cerrarse, y varios ataques convergieron sobre Shinichi. Un ninja con una espada corta saltó, su hoja relampagueando hacia el cuello de Shinichi. Shinichi ladeó ligeramente la cabeza, y la hoja rozó su cabello al pasar. Al segundo siguiente, su mano izquierda salió disparada como un rayo y sujetó al ninja por la garganta. Su agarre se apretó. ¡Ga! Los ojos del ninja se desorbitaron, y su conciencia vaciló por la presión. Shinichi lo miró con desdén. Luego, usando ambos brazos, blandió al ninja que sostenía como si fuera un arma, en un violento barrido horizontal. Pum, 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 pum.
4 ninjas que estaban al frente fueron golpeados en la cintura y el abdomen, saliendo despedidos hacia atrás contra sus compañeros mientras los gritos se sucedían uno tras otro. Esta vez, los ninjas de Iwa entraron en pánico total. ¿Cómo es esto posible? Este taijutsu, no somos rivales para él en absoluto. Es demasiado rápido. No podemos contenerlo. En medio de los gritos de alarma, las expresiones de los Jonin de Iwagakure restantes cambiaron. Finalmente desistieron de someterlo con taijutsu y gritaron. Todos, retrocedan. Preparen ninjutsu. Usen un bloqueo de elemento tierra a gran escala. Ante la orden, los ninjas de Iwa comprendieron de inmediato y comenzaron a formar sellos de manos. Al verlos cambiar a ninjutsu, la emoción en los ojos de Shinichi se intensificó aún más. No tenía ninguna intención de esperar a que terminaran sus sellos de manos. Sus manos formaron 2 sellos con un movimiento borroso. Tigre. Conejo. Elemento agua. Gran choque de olas de agua explosiva. Con un grito grave, Shinichi escupió un torrente masivo de agua formado a partir de su inmenso chakra. Al instante se convirtió en una ola de decenas de metros de altura, que rugió hacia el grupo de ninjas de Iwagakure. La corriente avanzó con una velocidad aterradora. Por donde pasaba, arrastraba los escombros de la plataforma, y la niebla llenó el campo de batalla. Sus sellos de manos son así de rápidos. No, miren el tamaño de esto. Bloquéenlo. Los ninjas de Iwagakure gritaron alarmados. Los aproximadamente 30 ninjas de Iwagakure restantes completaron sus sellos al mismo tiempo y golpearon el suelo con las palmas. Elemento tierra. Muro de flujo de tierra. Casi 30 muros de roca se alzaron desde el suelo, apilándose uno tras otro para bloquear el torrente. La tierra contrarrestaba al agua. Según la lógica normal, deberían haber ganado este enfrentamiento. Pero en el instante siguiente. ¡Bum! El torrente se estrelló contra el primer muro de roca. El muro no aguantó ni un segundo antes de hacerse pedazos. Luego llegó el segundo, el tercero, el cuarto. El jutsu era imparable. Los ninjas de Iwagakure observaron impotentes cómo sus muros de flujo de tierra combinados, que deberían haber sido lo bastante fuertes como para bloquear un ninjutsu de rango A, se derrumbaban como si fueran de papel ante el torrente. Imposible. ¿Cómo puede el elemento agua aplastar al elemento tierra a esta escala? Es su chakra, esa cantidad de chakra no es normal. Alguien finalmente notó el punto clave, pero ya era demasiado tarde. Sus gritos quedaron ahogados por el rugido del agua. El último muro de roca se hizo pedazos. Sin nada más que la detuviera, el agua embravecida se estrelló contra los ninjas de Iwa. Ark. Kof. No. La mayoría de los ninjas de Iwagakure fueron golpeados por la corriente y salieron despedidos, estrellándose con fuerza contra el muro de roca que tenían detrás. Los gritos se sucedieron uno tras otro. Después de que el agua retrocediera, los cuerpos quedaron esparcidos al pie del muro de roca. Más de 20 cuerpos quedaron completamente empapados, con las costillas rotas y las vías de chakra dañadas. No podían ni siquiera mover un dedo, y solo podían gemir en el suelo. Solo 7 u 8 ninjas lograron mantenerse en pie a duras penas. Estaban completamente empapados, y sus ojos estaban llenos de terror. Capítulo 188. Declaración. El equipo de patrulla de 4 integrantes, detrás de la plataforma rocosa, lo vio todo con claridad y se quedó paralizado en el sitio. No habían sufrido heridas reales, pero después de ver a 37 ninjas de Iwagakure, incluidos 6 Jonin, perder toda capacidad de lucha en solo unos instantes, ninguno de ellos fue capaz de volver a hacerle frente a Shinichi. Capitán. Los labios del ninja más joven temblaban sin parar. Su voz se quebró mientras tiraba de la manga de Ishikawa, con los ojos llenos de desesperación. Hasta ese momento, todavía se había aferrado a una vaga esperanza de que sus compañeros llegaran y lograran cambiar la situación. Ahora, por fin comprendía que no se enfrentaban a un ninja común, sino a un monstruo. Todo el cuerpo de Ishikawa estaba en tensión. Tras recuperar algo de fuerza, intentó incorporarse apoyando las yemas de los dedos contra el suelo, pero en el instante en que su mirada se cruzó con la figura despreocupada y opresiva de Shinichi, vestido de negro, todo su valor se desvaneció. Solo pudo observar cómo aquella figura vestida de negro avanzaba lentamente. El suave chapoteo del agua bajo sus pies sonaba especialmente nítido en medio del silencio. El agua se extendía hacia afuera, dejando la plataforma rocosa completamente destruida. Al ver el lamentable estado de los ninjas de Iwagakure frente a él, Shinichi agitó la mano sin demasiado interés. ¿El elemento tierra contrarresta al elemento agua? Repitió las palabras en voz baja, con los ojos llenos de burla.
Eso solo funciona cuando ambos bandos están al mismo nivel. De lo contrario, las ventajas elementales no son más que una broma. En cuanto Shinichi terminó de hablar, se le crispó el ceño de repente. Alzó la vista hacia el cielo, en dirección a Iwagakure. Dos figuras volaban por el aire, sin nada bajo sus pies, surcando el cielo a lo lejos. ¿Ninjas voladores? Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Parece que, los protagonistas por fin llegaron. Mientras hablaba, levantó la mano derecha y presionó despreocupadamente la palma contra la resbaladiza pared de roca a su lado, todavía húmeda por la inundación. El chakra se propagó a través de la roca. Al instante siguiente. ZZZT. Centrada en su palma, una onda sensorial invisible se expandió hacia afuera, recorriendo cada palmo de tierra, cada edificio y cada figura en movimiento de Iwagakure en un instante. Todo movimiento dentro de Iwagakure apareció en su mente como un pergamino que se desenrollaba. Las tropas se reunían, los ninjas corrían, las fortificaciones defensivas se activaban, y las reacciones de chakra brotaban bajo tierra. Shinichi retiró la mano lentamente, sus ojos afilándose con el interés de quien ha encontrado una presa digna. Por fin llegó la fuerza principal, murmuró para sí mismo, con la voz llena de un interés que no se molestaba en disimular. Creen que esto es una invasión a gran escala, así que reunieron a más de 5.000 personas en un instante, y más del 70% de ellos son de élite. Antes de que las palabras de Shinichi terminaran de desvanecerse, Onoki y Akatsuki aterrizaron en el borde de la plataforma rocosa. Akatsuki se colocó al frente, con los brazos cruzados, observando a Shinichi con recelo. Onoki recorrió con la mirada a los ninjas de Iwagakure que gemían en el suelo, con expresión sombría. Pero cuando sus ojos se posaron en Shinichi, sus pupilas se contrajeron. Lo reconoció de inmediato. Tejima Shinichi. La voz de Onoki se hundió. Mocoso de Konoha. ¿Cómo te atreves a irrumpir en Iwagakure y atacar a los ninjas de mi aldea? Como Kage, Onoki llevaba tiempo vigilando a Shinichi. Era el genio de ascenso más rápido de Konoha, un muchacho que había contenido a una bestia con cola y derrotado personalmente a Orochimaru. Pero Onoki jamás había imaginado que aparecería aquí, en las profundidades de Iwagakure. Tejima Shinichi. Los ninjas derrotados de Iwagakure reaccionaron de inmediato. Incluso los que yacían en el suelo se esforzaron por levantar la cabeza, con los ojos llenos de horror. Es ese genio monstruoso de Konoha. El que derrotó a una bestia con cola a los 12 años, y hasta capturó a Orochimaru con vida. Al oír los gritos a su alrededor, el ceño de Onoki se tensó. Había considerado al Raikage, a la Mizukage, incluso a Akatsuki, pero no a Konoha. Y mucho menos a Shinichi, de pie aquí, solo. Nada de eso tenía sentido. Konoha poseía las tierras más fértiles entre las 5 grandes naciones y siempre había sido la menos dispuesta a iniciar un conflicto. Habían pasado más de 10 años desde la Tercera Guerra Mundial Ninja, y todas las naciones habían reconstruido su fuerza militar. Si estallaba una guerra ahora, las otras 4 naciones dirigirían primero la mirada hacia Konoha. Y el propio Shinichi hacía todo aún más extraño. Los altos mandos de Konoha ya lo consideraban un futuro Kage. Enviar a alguien así, solo, al corazón de Iwagakure era prácticamente un suicidio. Onoki frunció el ceño profundamente. Lo mirara como lo mirara, esto olía a conspiración. Konoha e Iwagakure quizá no sean aliados, pero tampoco tenemos una enemistad de sangre directa. Onoki miró fijamente a Shinichi, con voz baja. Desde la Tercera Guerra Mundial Ninja, nuestras aldeas han mantenido un acuerdo de alto el fuego. Entonces, ¿por qué viniste aquí y atacaste a mis ninjas? Su voz se volvió más pesada. ¿Konoha pretende romper el acuerdo y declararle la guerra a Iwagakure? Su pregunta resonó por toda la plataforma en ruinas, y por un momento, nadie habló. Entonces las fuerzas de Iwagakure, lideradas por Kitsuchi, llegaron al campo de batalla. Los miles de ninjas de Iwagakure contemplaron la escena ante ellos. Había un solo enemigo, y sin embargo el suelo estaba cubierto de sus compañeros caídos. Nadie se movió. Shinichi observó a las tropas reunidas y cruzó los brazos lentamente. En el campo de batalla, los 4 dragones de madera ya se habían reunido alrededor de Shinichi, custodiándolo en el centro. Sus cabezas se alzaron al unísono, con ojos fríos fijos en el ejército ninja de abajo. Shinichi permanecía con los brazos cruzados, casi relajado, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. ¿Acuerdo? Esbozó una leve sonrisa burlona. Onoki, de verdad que ya te hiciste viejo. En el mundo ninja, los acuerdos siempre han sido nada más que pedazos de papel en manos de los fuertes. El rostro de Onoki se ensombreció. La voz de Shinichi resonó por todo el campo de batalla. En cuanto a por qué estoy aquí, es simple.
Levantó la mano, señalando primero a Onoki, y luego trazó un movimiento con el dedo abarcando a la masa de tropas de Iwagakure. Voy a usar a Iwagakure para decirle a todo el mundo ninja que la vieja era ha terminado. El chakra brotó de su cuerpo, haciendo ondear sus ropas a pesar de que el aire estaba quieto. Desde hoy en adelante, el mundo ninja recordará mi nombre, Tejima Shinichi. Capítulo 189. Contra un ejército. Cuando terminó de hablar, un silencio de muerte se apoderó de la plataforma rocosa. ¿Tú, qué dijiste? La humillación hizo que los ojos de Noki se le inyectaran de sangre. Todo su cuerpo temblaba de rabia. ¿Quién te crees que eres, Senju Ashirama? Miles de ninja de Iwa jadearon al unísono, mirando a la figura vestida de negro protegida por los 4 dragones como si estuvieran viendo a un loco. ¿Estaba realmente declarando una nueva era atacando Iwagakure? Shinichi observó su horror. No respondió la pregunta de Noki y simplemente continuó. Iwagakure es solo la primera. Juntó sus manos frente a su pecho. Entonces que comience. Estilo madera. Técnica del humano de madera. Retumbo. La tierra se partió, y la plataforma rocosa se hizo añicos en medio de un estruendo ensordecedor. Una figura colosal emergió del suelo, su cuerpo de madera elevándose más y más alto hasta superar los 100 metros. En un instante, se alzó en el centro del campo de batalla, con Shinichi sobre su cabeza. Una oleada de jadeos se extendió por el ejército de Iwagakure. ¿Qué es eso? Es más alto que los acantilados. Noki flotaba en el aire, mirando hacia arriba al humano de madera. Su tamaño y presión arrastraron un recuerdo enterrado de vuelta a la superficie. Su rostro palideció, y apretó los dientes. Pero el shock en sus ojos duró solo un momento antes de endurecerse en espíritu combativo e intención asesina. Todos, ataquen. El rugido de Noki rasgó el aire. Mátenlo. La orden puso en movimiento todo el campo de batalla. Kitsuchi fue el primero en moverse. Golpeó ambas palmas contra el suelo y gritó. Estilo tierra. Técnica del sándwich. Boom. Boom. La tierra a ambos lados del humano de madera se alzó como 2 bestias gigantes. 2 masivos hemisferios de roca, cada uno de más de 100 metros de ancho, surgieron del suelo y se estrellaron hacia adentro, intentando aplastar al humano de madera entre ellos. Al mismo tiempo, miles de ninja de Iwagakure formaron sellos manuales juntos, su chakra surgiendo en una vasta ola. Estilo tierra. Lanzas de piedra. Estilo tierra. Técnica del cañón de roca. Más técnicas de estilo tierra siguieron. Lanzas de piedra, pilares de roca y balas de hierro rasgaron el aire en olas interminables, eclipsando el cielo mientras se abalanzaban hacia el humano de madera, y hacia Shinichi de pie sobre él. Enfrentando las 2 masivas formaciones rocosas que se cerraban desde ambos lados, el humano de madera se movió con una velocidad sorprendente. Extendió ambos brazos y estrelló sus palmas contra la piedra. ¡Boom! La técnica del sándwich se detuvo a mitad del colapso. Grietas se extendieron por las superficies rocosas, y escombros cayeron a torrentes, pero el humano de madera los mantuvo separados por la fuerza. Kitsuchi apretó los dientes, venas saliéndose en su frente. Aplástenlo. En ese momento, los 4 dragones de madera enrollados por el campo de batalla comenzaron a moverse. El dragón de madera magnético alzó su cabeza. Los patrones púrpuras de su cuerpo se iluminaron, y la arena rica en metal y las rocas rotas a su alrededor fueron atraídas hacia el aire. Estilo imán. Dispersión de nube de arena de hierro. El dragón de madera de lava abrió sus enormes fauces, magma rojo oscuro hirviendo en su interior. Estilo lava. Técnica de roca de corriente ardiente. Una luz gris blanca se reunió en la garganta del dragón de madera corrosivo. Estilo lava. Técnica de aparición fundente. El dragón de madera escamoso extendió sus alas y se elevó en el aire. Bajó su cabeza hacia las densas tropas de Iwagakure abajo y abrió su boca. Técnica secreta. Polvo asesino de fósforo. 4 ataques cayeron al mismo tiempo. Lanzas de arena de hierro rasgaron el aire. Rocas fundidas se estrellaron hacia abajo. Un grueso torrente de líquido ácido barrió el campo de batalla, mientras polvo brillante y siniestro se extendía por encima, eclipsando el cielo. En un instante, el contraataque de Iwagakure fue devorado por arena de hierro, lava, ácido y veneno. La expresión de Noki cambió mientras veía las técnicas rasgar el aire. ¿Así que esta es tu fuerza? Incluso el ejército curtido en batalla de Iwagakure se congeló por un momento ante ese ataque combinado. 4 técnicas diferentes, todas al mismo tiempo. ¿De dónde saca tanto chakra? Voces conmocionadas estallaron entre los ninja de Iwagakure. En ese momento, un hombre contra un ejército ya no sonaba como una exageración. ¿Para qué están parados ahí? El rugido de Noki retumbó como trueno, sacándolos de su pánico.
Kitsuchi. Toma el mando de la defensa. Ahora. Kitsuchi regresó a sus sentidos. Venas sobresalieron en su frente mientras gritaba roncamente. Escuadrón de estilo tierra, defensa combinada. Primer, tercer y quinto batallones formación de muro múltiple de estilo tierra. Más de 200 ninja de Iwagakure diestros en estilo tierra formaron sellos manuales al mismo tiempo, luego estrellaron sus palmas contra el suelo. Estilo tierra. Muro múltiple de estilo tierra. Boom. 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 El suelo se sacudió violentamente mientras gruesos muros de roca brotaban de la tierra, alzándose uno tras otro. Capa sobre capa, formaron una barrera continua contra la arena de hierro entrante, las rocas fundidas y el torrente ácido. Los muros se alzaban apretadamente juntos, usando la pura cantidad para compensar la brecha en poder. Sexto batallón, escuadrón de estilo viento, asistan. Disipen el polvo. Otro grupo formó sellos manuales juntos, usando estilo viento para soplar la siniestra niebla de fósforo que nublaba sus sentidos. Boom. 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 Lanzas de hierro y rocas fundidas se estrellaron contra los muros de roca uno tras otro, enviando chispas, magma y escombros volando. Ácido salpicó la superficie, haciendo que la piedra siseara mientras pozos profundos se corroían en los muros. Fuertes vientos barrieron el campo de batalla, dispersando parte de la niebla de fósforo. La formación de muro múltiple de estilo tierra construida por cientos de ninja de Iwagakure finalmente contuvo la primera andanada de los 4 dragones de madera. Humo y polvo llenaban el aire. Los muros de roca estaban cubiertos de grietas y marcas de quemadura, pero aún se alzaban. Lo bloqueamos. Como se esperaba, él sigue siendo solo una persona. Aplausos dispersos surgieron de los ninja de Iwagakure en la retaguardia, y su moral se recuperó ligeramente. Kitsuchi respiraba pesadamente, su expresión sombría mientras miraba al joven de pie sobre la cabeza del humano de madera. Después de solo un intercambio, su confianza ya había comenzado a flaquear. Shinichi claramente no había usado toda su fuerza aún, y peor aún, el poder que había mostrado era el estilo madera, el mismo poder que una vez dominó una era. Sobre ellos, Shinichi miraba hacia abajo al campo de batalla, calmado y sin prisa. Interesante. Los números realmente significan fuerza a veces. Levantó su mano derecha y cerró lentamente sus dedos. Pero solo a veces. En el aire, Noki lo miró fríamente mientras Shinichi se preparaba para golpear de nuevo. No puedo dejarte seguir desatado por más tiempo. Noki juntó sus manos frente a su pecho. Te mostraré la técnica definitiva de Iwagakure. Estilo polvo. Desprendimiento del mundo primitivo. Capítulo 190. Polvo contra madera. Noki mantuvo sus manos juntas frente a su pecho, y una barrera cúbica brillante con luz blanca comenzó a formarse entre sus palmas. Casi al mismo momento en que el estilo polvo comenzó a reunirse, el dragón de madera escamoso que giraba cerca de Noki atacó. Sus alas se plegaron mientras bajaba su cabeza acorazada, apuntando sus cuernos directamente a Noki y lanzándose en picado hacia él. Padre, ¡cuidado! Abajo, Kitsuchi había estado observando la batalla de cerca. Su expresión cambió mientras gritaba. ¡Ah! Akatsuchi, quien había estado protegiendo a Noki desde la retaguardia, soltó un rugido atronador. Estilo tierra. Técnica del puño de roca. Apretó sus puños. Sus brazos se abultaron, un brillo gris marrón se extendió sobre su piel, y golpeó directamente hacia la cabeza del dragón que cargaba. El puño chocó contra los cuernos. ¡Bang! Una onda de choque explotó hacia afuera. Akatsuchi dejó escapar un gemido ahogado, sus brazos temblando violentamente mientras su cuerpo se deslizaba hacia atrás varios metros. Pero el impulso del dragón de madera escamoso fue detenido por ese puñetazo. Esa breve demora fue suficiente. Noki empujó sus brazos hacia adelante, apuntando el cubo hacia Shinichi sobre la cabeza del humano de madera. Muere. Dondequiera que el estilo polvo pasaba, el aire se descomponía y la luz se distorsionaba, como si fuera a borrar tanto a la figura vestida de negro como al golem de madera debajo de él del mundo. Shinichi observó cómo la luz blanca se disparaba directamente hacia él. Al instante siguiente, se impulsó con los pies y saltó hacia atrás, abandonando la cima del humano de madera y aterrizando en la plataforma rocosa de abajo. Casi al mismo tiempo, la luz blanca golpeó la cabeza del golem de madera. No hubo explosión, no hubo llamas, solo aniquilación silenciosa. La cabeza del golem desapareció en el momento en que tocó la luz blanca, dejando atrás un corte liso como un espejo. En un instante, el golem de madera de 100 metros quedó sin cabeza. Shinichi aterrizó en la plataforma rocosa y miró hacia arriba al golem decapitado con una mirada indiferente. Como se esperaba, murmuró.
Sin la capacidad de absorber ninjutsu, enfrentando este movimiento, aún necesito evitar un choque directo. Después de todo, el estilo polvo, es algo que ni siquiera el Susanoo de Madara pudo resistir. Su mirada se desplazó hacia Noki, quien flotaba en el aire. La expresión de Noki era fría y severa, como si el ataque hubiera tenido éxito. Pero su respiración ligeramente agitada y la caída abrupta de su chakra no escaparon a la percepción de Shinichi. La boca de Shinichi se curvó ligeramente. No importa, es solo un poco de daño. Su chakra masivo surgió, y el golem de madera sin cabeza se regeneró en un instante antes de cargar contra el ejército de Iwagakure de nuevo. Shinichi miró a Noki y dijo fríamente, no llegué hasta aquí por combinaciones inteligentes de ninjutsu, y mucho menos por alguna estúpida sabiduría de combate. Es el poder abrumador lo que hace que las tácticas y las técnicas carezcan de sentido. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Pero qué hay de ti, Noki? ¿Cuántas veces puedes usar el estilo polvo? Cuando el canon de los 1000 brazos descienda con los 4 dragones, ¿qué usarás para detenerlo? Pensando esto, Shinichi levantó sus manos y las juntó frente a su pecho, usando el movimiento que acababa de ser interrumpido. Estilo madera. Advenimiento de un mundo de árboles florecientes. Noki flotaba en el aire, su expresión oscureciéndose mientras veía al humano de madera regenerarse en un instante y cargar hacia ellos. El estilo polvo era poderoso, pero consumía demasiado chakra. Peor aún, su trayectoria era directa, haciendo que los objetivos rápidos fueran difíciles de alcanzar. El golpe fallido ya había dejado su cuerpo lento. Tenemos que resolver esto rápido. No puedo dejar que use ese chakra monstruoso tan libremente, maldita sea. De todas las personas, tuve que encontrarme con un oponente como este. Noki no tenía una buena respuesta para el estilo de combate de Shinichi. Justo cuando apareció ese pensamiento, la situación cambió repentinamente. Todo el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. No era solo una zona. Hasta donde alcanzaba la vista, todo el campo de batalla, e incluso las afueras de Iwagakure más lejos, parecían gemir al mismo tiempo. No es bueno. La expresión de Noki cambió drásticamente. Miró hacia abajo y gritó, todos, tengan cuidado. Esto es de ese mocoso, su advertencia se detuvo ahí. La escena de abajo era incluso peor de lo que había esperado. Retumbo. Innumerables lianas gigantes, de más de 10 metros de grosor y cubiertas de afiladas púas de madera y extraños capullos de flores, brotaron del suelo. ¿Es esto, estilo madera? ¡Cuidado! Gritos de shock y chillidos resonaron al mismo tiempo. Una liana gigante barrió el campo de batalla, atrapando a 3 ninja de Iwa en medio de formar sellos y enviándolos volando con un crujido sordo. Estilo tierra. Usen estilo tierra para bloquearlo. Cerca, varios árboles gigantes se cerraron, aplastando y tragando a un pequeño equipo de ninja de Iwa junto con los muros de roca que habían levantado en defensa. No sirve. El estilo tierra no puede detenerlos. Son demasiado fuertes. Técnica del puño de roca. Gran potencia. Akatsuki rugió, expandiendo sus puños petrificados hasta su límite antes de estrellarlos ferozmente contra una liana principal que barría hacia él. Crack. La liana gigante se quebró por el impacto, pero hizo poca diferencia. La liana cortada se regeneró al instante y continuó azotando a los ninja de abajo. Kitsuchi estaba aún más abrumado. El humano de madera de 100 metros, acompañado por 4 dragones, se desató a través del ejército, dividiendo instantáneamente todo el campo de batalla en varias secciones. No tenía tiempo para apoyar a los demás. Noki vio a sus tropas caer en una situación desesperada en un instante, y la furia llenó sus ojos. Bastardo. Rugió y formó los sellos manuales para el estilo polvo de nuevo. Estilo polvo. Desprendimiento del mundo primitivo. Donde la luz blanca pasaba, los árboles gigantes y las lianas eran aniquilados silenciosamente, tallando un espacio vacío. Pero más allá de ese espacio vacío, más árboles gigantes seguían creciendo y llenando el vacío. Sudor apareció en la frente de Noki. Él podía despejar un área. Podía despejar 10. Pero este bosque cubría varios kilómetros y seguía expandiéndose. ¿Cuánto tiempo podría seguir despejándolo? Esa técnica cubría demasiado terreno y crecía demasiado rápido. Incluso el estilo polvo apenas podía seguir el ritmo de su regeneración. ¿Cómo es esto posible? ¿Su chakra es realmente infinito? La respiración de Noki se volvió entrecortada mientras miraba hacia abajo a las tropas de Iwagakure luchando en la marea verde, sus números disminuyendo.